Buenas tardes, yo soy el profesor Víctor Ponce de la Universidad Estatal de San Diego en California. El tema que vamos a tratar hoy día se llama el número de Bedernikov. Les adelanto que en la hidráulica de canales, particularmente en la hidráulica del flujo en canal abierto, existen dos conceptos fundamentales: el número de Froude y el número de Bedernikov. El número de Froude, desarrollado por el inglés Froude aproximadamente el año 1872, estuvo en uso muy común a partir del fin del siglo XIX. O sea, ya tiene 120 años de uso. Sin embargo, el número de Bedernikov, que fue desarrollado por un profesor ruso el año 1946, no ha tenido la misma suerte. Casi todo el mundo sabe sobre el número de Froude. Sin embargo, muy pocos conocen el número de Bedernikov. Hoy día yo voy a dar los fundamentos para aseverar que estos dos números no se pueden separar. Es decir, son dos números de parte de una construcción de los fundamentos de la hidráulica de canales abiertos. Y para esto voy a compartir con ustedes mi presentación de hoy día. Esta es la presentación que yo he preparado para esta charla de hoy día en la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo, Perú. Les adelanto el contenido rápidamente. Voy a hablar del número de Bedernikov, luego una biografía corta del profesor Bedernikov, que es ruso, que la hemos conseguido a través de los auspicios de uno de mis alumnos que es ruso y que le pedí hace varios años que indagara en Rusia sobre cuál es la historia de Bedernikov, incluyendo una foto de él. Les cuento ya después cómo pasó esto. Luego tenemos un video sobre una onda de rollo que está determinada, su ocurrencia está determinada por el número de Bedernikov. Luego voy a hablar de teoría, la teoría de que hay tres velocidades características en el flujo en un canal abierto y de las cuales se pueden deducir o concluir que existen dos números adimensionales independientes. El tercer número sería dependiente de los otros dos y es un número que no tiene nombre propio. Luego vamos a detallar un rato el número de Bedernikov en el libro de Bentecho, porque el número de Bedernikov está en el libro de Bentecho, pero no está en el capítulo 1, donde está el número de Froude, está en el capítulo 8. Entonces vamos a ver eso, por qué y cómo es que eso sucedió. Luego voy a mostrar la parte del libro de Chow, donde está detallado la esencia original del número de Bedernikov, para que no se diga que es un tema nuevo y que hay que estudiarlo. No, este tema tiene desde el año 1959, que fue publicado en el libro de Chow, y yo les voy a mostrar eso justamente hoy día. Y luego finalmente voy a mostrarles un video, un dibujo animado sobre un cuento que yo he desarrollado a través de los años sobre el tema del número de Bedernikov. Y finalmente las consideraciones finales. Comencemos entonces. Primero vemos el enlace que se trata el número de Bedernikov. Les adelanto que este tema es muy complicado, es súper complicado. O sea que no espero yo que todos ustedes pues inmediatamente agarren todos los conceptos. Puede ser que no tengan la suficiente base o, como les digo, el tema es complicado. Entonces, yo voy a hablar sobre este tema, ahora voy a presentar mis trabajos y ustedes van a tener la oportunidad posteriormente de revisar con el tiempo que ustedes tengan lo que hemos desarrollado para ustedes hoy día. El profesor Chavarri puede indicarles dónde en mi sitio web pueden encontrar esta página que estamos hablando hoy día. El concepto de Bedernikov se publicó por primera vez en 1945 en dos artículos que publicó Bedernikov en Rusia, por supuesto en ruso. Felizmente para todos nosotros, el francés Craya estaba trabajando en esa misma época en este concepto y se vino a los Estados Unidos, escribió un artículo en inglés para que lo leyeran todos y aclaró, básicamente, aclaró el número de Bedernikov, porque Bedernikov lo había hecho en una forma muy confusa y estaba poco entendible. Es más, cuando Chow escribió su libro, el año 1959, se refirió al origen de los datos o al origen del concepto, que es Bedernikov, y lo hizo exactamente como lo detalló Bedernikov en su paper, por lo tanto estaba complicado. Y tuvimos que esperar a Craya, aunque les digo lo siguiente, Craya publicó el 52 y Chow publicó el 59.
O sea que no se entiende claramente por qué Chow no se refirió específicamente a Craya para aclarar el tema y hacerlo pues más asequible a una gran cantidad de gente. ¿Qué dijo Craya? Lo cual estaba correcto, que no lo dijo Bedernikov. Bedernikov sacó el concepto, pero no habló claramente. Pero Craya dijo que las ondas de rollo que se desarrollan cuando el número de Bedernikov es mayor que 1, se formarán cuando la celeridad de Seddon iguale o supere a la celeridad de Lagrange. ¿Qué es esto de la celeridad de Seddon y la celeridad de Lagrange? La celeridad de Seddon es la celeridad de la onda cinemática. Fue desarrollada por el señor Seddon en el año 1900. Y esta celeridad está gobernada solamente por las fuerzas de gravedad y de fricción en un canal abierto. La celeridad de Lagrange es la celeridad de la onda dinámica, gobernada por el gradiente de presiones y la inercia. Esta es la condición de que el número de Bedernikov sea mayor que 1. Entonces, aquí estamos viendo que tenemos 4 fuerzas que vamos a analizar en los canales. La gravedad, la fricción, el gradiente de presiones, o sea, la diferencia de alturas entre aguas arriba y aguas abajo, y la inercia, que siempre es la fuerza de Newton que sale cuando las otras 3 están desbalanceadas. Aquí vemos que si ustedes de esas 4 fuerzas toman solamente 2, gravedad y fricción, resulta la celeridad de la onda cinemática o de Seddon. Y si toman las otras 2 por exclusión, el gradiente de presiones e inercia, resulta la celeridad de Lagrange. Estas 2 celeridades, como les digo, la celeridad de Seddon existe desde el año 1900 y la celeridad de Lagrange desde el año 1800, porque Lagrange ha trabajado hace más de 220, 230 años en la vuelta del siglo XIX. Lo que pasa es que la celeridad de Lagrange es muy conocida y la celeridad de Seddon no lo es. Chow puso la celeridad de Seddon en su capítulo 18 y la celeridad de Lagrange está muy adelante. Entonces la gente ha podido leer el Chow y leer a Lagrange, enterarse de Lagrange y no enterarse de Seddon. Porque para enterarse de Seddon tendría uno que haber leído todo el libro de Chow. Y como ese libro es un libro muy difícil de leer, mucha gente no lo ha hecho, pues no han llegado hasta el capítulo 18. Y si han llegado, lo han llegado muy someramente. Es uno de los motivos por el cual el concepto de Bedernikov todavía sufre de desconocimiento de parte de la profesión de ingeniería hidráulica. Y yo digo esto con conocimiento de causa. Yo he viajado por toda Latinoamérica y por qué no decirlo Estados Unidos y otras partes del mundo, en los cuales he hablado del número de Bedernikov y los participantes me han preguntado, ¿y qué es eso? ¿Qué es ese número? ¿Dónde está? Y se sorprenden mucho cuando yo les digo, está en Chow. No me gusta hablar así, pero a veces hay que hacerlo. Porque básicamente les tengo que decir, usted no leyó el libro, o si lo leyó, no lo leyó completamente. Craya cometió un error en su artículo. Entonces yo les voy a decir a ustedes, ¿cómo es que Craya aclaró el Bedernikov y sin embargo cometió un error? Bueno, eso no sé. Pero vino gente como el que les habla, el profesor Ponce. Yo el año 77 escribí un artículo sobre todo esto, aclarando 77 a 1977, aclarando los conceptos de Craya, Bedernikov, Prout, etcétera, todos los conceptos. Y entonces, para nosotros, en el año 77, era muy claro todo esto. Hemos tenido que esperar hasta el año 91, en el cual yo produje un artículo que escribí todo esto ya en una forma, digamos, definitiva para tratar de aclarar y poner al número de Bedernikov al costado y junto con el número de Prout, porque ya lo dije hace un momento, no se puede hablar de uno sin tener que hablar del otro. Y les voy a fundamentar hoy día por qué. Entonces, el criterio de Bedernikov-Craya establece que las ondas de rollo se formarán en un canal abierto bajo la siguiente condición: que la celeridad de Seddon, que es esto de aquí, la celeridad de la onda cinemática, sea mayor que la celeridad de la onda dinámica. En ese caso se produce un Bedernikov mayor que 1. En términos de celeridades relativas, las ondas de rollo se formarán cuando la celeridad relativa de Seddon sea mayor o igual a la celeridad relativa de Lagrange. Aquí les muestro por primera vez a ustedes una foto del profesor Bedernikov, que falleció el año 1980. ¿Por qué hicimos esto con mi alumno ruso? El año 2014, sí, el año 2014, o sea, hace 9 años. Me invitaron a dar una charla en Portland, Oregon, sobre esto. Y yo iba a hablar de los 3 personajes.
el Fruit, el Vedernikov y Chow, que es el profesor de la Universidad de Illinois, que escribió el libro La llamada Biblia de los canales abiertos, que fue publicada en el año 1959. Y en esa instancia, en el 2014, yo no pude conseguir la foto de Vedernikov. Yo tenía las fotos de Chow, la buscamos en línea. Tenía la foto de Fruit, que está en los libros, que están en las bibliotecas, pero no el Vedernikov. Entonces me dediqué a suplir esa deficiencia, a encontrar la foto del profesor, a pesar de que el 2014 ya era 34 años que este señor había fallecido. Con buena suerte tuve un alumno ruso al que encomendé el trabajo y lo hizo. Se demoró un poco porque era difícil, un par de años en buscar todos los datos allá en Rusia, escarbar, por decir así, y encontrar. Pero esta es la foto de Valentín Valentinovich Vedernikov, profesor Rusia, que desarrolló el concepto que hoy día llamamos el número de Vedernikov. ¿Y qué hace este número? Este número determina que si se van o no a formar las ondas de rollo. Este es un ejemplo de ondas de rollo, probablemente de flujo laminar, pero ondas de rollo, porque sabemos que las ondas de rollo no interesa si el flujo es laminar o turbulento. Las características varían, los parámetros varían, pero sí puede desarrollarse. Este es una represa, la represa Turner en San Diego, que rebalsó el aliviadero el 24 de febrero de 2005. Yo me enteré que había rebalse en el aliviadero porque es una situación muy rara, porque aquí en San Diego se trata de conservar el agua, y si usted rebalsa el agua por el aliviadero, pues ya la está botando al mar, ¿no? Que está cerca. Entonces, pero en esta época hubo mucha lluvia y hubo que rebalsar el aliviadero. Está para rebalsar antes de que la ola de inundación se pase por encima de la presa. Y esta es presa de tierra, por lo tanto se podría romper. Esta presa tiene unos 50 años, diría yo, 1970. Nosotros tenemos la capacidad de calcular en línea el número de Vedernikov. Por ejemplo, aquí tenemos una calculadora en línea y yo le pongo acá sistema métrico, velocidad de flujo a 3 metros por segundo, profundidad de flujo 1 y exponente le vamos a poner 1.5 porque ese es un exponente central. Y calculamos el número de Vedernikov 0.479. Pero ustedes vean qué interesante, que si la profundidad de flujo disminuye, el número aumenta. Por ejemplo, le vamos a poner acá 0.5, perdón, 0.5, profundidad 0.5. Vieron que aumentó a 0.67. Y si le pongo aquí profundidad 0.2, ¿qué pasa? A ver, vamos a ver. 1.07. Quiere decir que con una profundidad de 0.2 metros ya estas ondas de rollo pueden ocurrir. Esta condición es necesaria, pero no suficiente. Quiere decir que hay otras condiciones que son necesarias para que el flujo de ondas de rollo se produzca. Entonces, una biografía corta de Valentín Vedernikov, los invito a ustedes a que la revisen. Yo no voy a entrar en detalle de esto porque es historia y aquí lo que estamos tratando de hacer es ver la parte hidráulica. Pero obviamente el profesor Vedernikov fue muy productivo en su tiempo, y lo que se le conoce, por supuesto, es por su trabajo en las ondas de rollo, que está aquí al final, dice. Vedernikov teórica y experimentalmente explicó el fenómeno del flujo inestable de agua en canales, definiendo el criterio para la inestabilidad del flujo. En este esfuerzo utilizó las ecuaciones de Saint-Venant del flujo inestable. En la literatura de ingeniería hidráulica, su concepto se conoce como el número de Vedernikov. Pero ¿qué cosa es una onda de rollo? Ya les mostré una onda de rollo chiquita, pero puede existir una onda de rollo grande con flujo turbulento en un canal ya, digamos, un canal propiamente dicho. Y la respuesta es sí. Y les voy a mostrar un caso en La Paz, Bolivia, donde resulta que por las condiciones del lugar se produce con bastante regularidad estas ondas de rollo y que llevan hasta cierto punto a ser peligrosas. Y tengo entendido, si estoy correcto, que ya han muerto una o dos personas en uno de los eventos de estos de onda de rollo. Entonces, fíjense nomás ustedes lo que va a pasar. Evento de onda pulsante. Los bolivianos le llaman onda pulsante y no de rollo, porque la onda de rollo en realidad no es español, viene del inglés, roll waves, como que una onda que se sucede solita.
En Bolivia le llaman onda pulsante porque en realidad ese es el verdadero nombre en español, onda pulsante. Y aquí viene la onda. Este video se lo debemos al ingeniero Jorge Molina Carpio, un ingeniero, colega y amigo mío, que desde el año 95, que lo conocí en La Paz, venimos intercambiando información sobre este tema. Él me da las mediciones y los videos que se han hecho y yo les paso la teoría, pues porque aquí obviamente conocemos bastante bien la teoría. Entonces ahora voy a hablar de teoría. Tres velocidades características en el flujo de un canal abierto. Hay tres velocidades. ¿Y por qué digo yo que hay tres? ¿No pueden ser cuatro? Bueno, podrá haber una más por allí, una rara, pero es para otros usos, para otras aplicaciones. Para este caso de las ondas de pulsantes o de rollo, son solamente tres velocidades que se aplican. ¿Cuáles son? La velocidad media del flujo uniforme, permanente, que está expresada por las fórmulas de Manning o Chesi. La velocidad relativa de la onda cinemática, derivada de la fórmula de la celeridad de Seddon, ya les hablé esto, y la velocidad relativa de la onda dinámica, expresada por la fórmula de la celeridad de Lagrange. La ecuación de Manning ya ustedes la conocen, la han estudiado, está en el capítulo 5 del libro de Chow, esta ecuación 1. La ecuación de Chesi igual. ¿Por qué Chesi y Manning? ¿Por qué hay dos? Bueno, el Chesi es más antiguo, el Chesi data de 1870 y el Manning data de 1890. El Manning es un poco más nuevo. ¿Cuál es preferible? Bueno, aquí los usuarios no se ponen de acuerdo. La mayoría de los usuarios de ingeniería hidráulica les gusta o utilizan Manning. A algunos pocos, incluyéndome al que les habla, les gusta el Chesi. Pero ahí perdemos en popularidad, porque yo estimo que el uso debe ser aproximadamente 99% Manning y 1% Chesi. Eso no quiere decir que Chesi no sea importante. ¿Por qué? Porque Chesi es adimensional, se puede colocar en forma adimensional, no se puede hacer eso con el Manning. Y entonces, los que son prácticos, los ingenieros prácticos usan el Manning, pero los que son teóricos y quieren llegar a la verdad, aclarando todo, deben por fuerza utilizar el Chesi, porque con el Manning no se puede expresar claramente las cosas. Y eso se lo digo yo con conocimiento de causa, porque tenemos muchos años trabajando en este tema. Nosotros hemos desarrollado las curvas de remanso con la fórmula de Chesi y nos ha salido exacta y perfecta. En cambio, hemos tratado de hacerlo con la fórmula de Manning y no hemos podido hacerlo. Entonces, la fórmula de Seddon ya la conocemos. La fórmula de Seddon tiene tres expresiones. Ya se los dije hace un rato cómo era, de Q de A, por aquí está, pero tiene varias expresiones. Tiene esta también, la ecuación número 3. A propósito, esta ecuación número 3 es la que el señor Seddon descubrió por mediciones el año 1900, estudiando el Bajo Mississippi, el río Bajo Mississippi. El señor Seddon no era teórico, era ingeniero hidráulico y era seguro de los mejores que había en esa época. Estamos hablando de 1900, pero no era teórico. Pero él descubrió esta fórmula básicamente midiendo el ancho superior de la sección del canal y midiendo la pendiente, o sea, la gradiente de la curva de gasto, el cambio del caudal con el tirante. El cambio del caudal con el tirante, la pendiente. Esto dividido por el ancho le daba a él una velocidad o una celeridad y que él comprobó que efectivamente era la celeridad de la onda de avenida. Pero, ¿qué diferencia hay en esta celeridad de la onda de avenida y la velocidad del flujo de Manning? La diferencia es que hay un coeficiente que se llama beta, que es generalmente mayor que 1. Su valor normal es 1.5 o 1.6. Entonces quiere decir que la celeridad de la onda cinemática, aquí está con K, porque viene del inglés K, kinematic, excede a la velocidad de Manning aproximadamente un 50 a 60%. Y el beta viene a ser el exponente de la curva de gasto caudal área o caudal tirante, que viene a ser no lo mismo, pero similar. Luego, la celeridad de la onda cinemática relativa o celeridad de Seddon relativa es esta, y la celeridad de Lagrange o celeridad relativa de Lagrange al flujo es esta. Ustedes identificarán esto, con los que han estudiado el flujo en canales abiertos, identificarán esta ecuación 7
como el denominador del número de Freud. Entonces aquí ya estamos entrando a terreno conocido. Quiero decir que el número de Freud es la velocidad en el numerador, la velocidad de Manning y la velocidad relativa de Lagrange en el denominador. Ya que hemos hablado de estas tres velocidades, el siguiente tema es hablar de dos números adimensionales en el flujo de un canal abierto. Este trabajo lo hicimos el año 91, porque yo habiendo hecho ya ese trabajo de las ondas el año 1977, claro, yo no solamente soy investigador, soy profesor también y luego consultor, las tres actividades. Entonces, cuando no estoy investigando, estoy enseñando y cuando no estoy enseñando, estoy consultando en varias partes. Hemos hecho bastantes trabajos, varios trabajos en Latinoamérica, particularmente en el Brasil y en Bolivia. Entonces, el año 91, justamente después de estar en Bolivia y Brasil, justamente estuve en Brasil el 88, el 89, 90 en Bolivia, regresé a los Estados Unidos y escribí este artículo. El año 91 lo publiqué, en el que desarrollamos dos números adimensionales en el flujo de un canal abierto. Entonces, estas tres velocidades que ya les he hablado se pueden expresar en forma de dos números. Da lugar a dos números adimensionales independientes, uno del otro, los números de Freud y Bedernikov. El señor Freud no iba a llamar a su número el número de Freud porque no tenía suerte. El señor Freud desarrolló la idea de una relación entre dos parámetros hidráulicos y luego falleció. Pero era profesor de la Universidad de Puentes y Caminos en París. Creo que es en París, ¿eh? No estoy muy seguro de eso. Esa universidad, pues, de una de las más antiguas, tal vez la universidad más antigua en Europa de ingeniería civil. Entonces, el señor Freud determinó eso, no determinó, en el año 1772 creo que es la fecha. Y tuvieron que esperar, o tuvimos que esperar unos 20 años para que sus alumnos desarrollaran todo el conocimiento para poder decir que este concepto podía llamarse el número de Freud. En realidad, Freud no inventó el número, pero los alumnos de él vinieron después y le quisieron homenajear a Freud, decirle, porque era un gran hombre, obviamente, un tipo de mucho conocimiento y mucha productividad. Y entonces sus alumnos, 20 años después, dijeron, a este concepto, muy relacionado con lo que escribió nuestro profesor Freud, vamos a llamarle número de Freud. Fue el año, yo diría, en los libros está como el año 1895, más o menos. Luego vino el doctor King de la Universidad de Michigan, creo que es, en Estados Unidos, que escribió el primer manual de hidráulica, el año 1911. King agarró el tema que habían estudiado los franceses y los alemanes a vuelta del año 1895 y lo llamó ya el número de Freud y ahí quedó ya establecido el conocimiento de la ingeniería hidráulica en Estados Unidos. Tuvimos que esperar a que Bedernikov desarrollara su método el año 1945 y 46. Pero él obviamente no iba a decir, este es mi número y es el número de Bedernikov. Eso generalmente no se hace. Usted no le pone su nombre a los números o a los conceptos que desarrolla. Tiene que venir alguien que viene después. Justamente, para nuestra suerte, 2 años después o 3 años después, un americano, el señor Powell, escribió un artículo sobre esto y correctamente identificó el concepto de Bedernikov como nuevo y le dio en llamar en esa época, solamente 2 o 3 años después, el número de Bedernikov. Aquí tenemos para ustedes el artículo de Powell, en el que él habla justamente de esto. Yo tendría aquí que aumentar el tamaño. Dice, está en inglés. Bedernikov ha desarrollado un criterio para la estabilidad, etcétera, etcétera. Es lo que estamos repitiendo acá. Luego dice, este criterio al que yo llamo el número de Bedernikov. Esta es la primera vez, el año 1948, que en la literatura americana de los Estados Unidos, en el Transactions of the American Geophysical Union, se nombró a Bedernikov como el autor de este número. Y claro, se le dio el tratamiento que él le dio, que es un tratamiento bastante complejo y que habría que esperar en este momento para llegar allí, para que nosotros lleguemos allí. Entonces, el número de Freud es la relación entre U y W, o sea, entre Manning y Lagrange, relativo de Lagrange. El número de Bedernikov es la relación entre relativa cinemática y relativa dinámica. Y el tercer número es la relación entre los dos, obviamente, que es la velocidad relativa cinemática y la velocidad del flujo.
y esto se llama beta menos 1, que es igual a V sobre F. O sea, la relación tercera, V sobre F, Bedernikov sobre Freud, es beta menos 1. Quiere decir entonces que aquí le damos una gran importancia al valor de beta, porque consuma la relación entre los dos números fundamentales. Y como ya les dije, aquí no hay otro número. Son dos números y punto. Entonces el tercer número tendría que ser beta. El beta es igual a 1 más V sobre F, de acuerdo a esta fórmula. Ok. ¿Qué hace el número de Freud? Ya ustedes lo saben, han estudiado hidráulica. Determina si el flujo va a ser subcrítico, crítico o supercrítico. ¿Qué hace el número de Bedernikov? Determina si el flujo va a ser estable, neutral o inestable. Está escrito esto en Cho. ¿Qué cosa significa un flujo inestable? Un flujo inestable es un flujo que desarrolla ondas de rollo. El 2007 estuve en Puno y los muchachos ahí de la Universidad del Altiplano, Universidad del Altiplano se llama justamente, me invitaron a visitar un proyecto de irrigación que habían hecho por allí, Cabana Mañazo, con tal suerte que estuvimos ahí en el preciso momento en que habían soltado agua de un canal lateral y este canal lateral estaba bastante empinado y estaba desarrollando pues las ondas de rollo. Entonces yo tuve la oportunidad de tomar las fotos. ¿Qué diferencia hay entre estas ondas y las ondas que les he mostrado del Guayna Yajira en La Paz? La diferencia es que el Guayna Yajira en La Paz es un canal inmenso y el gasto puede ser 50 metros cúbicos por segundo tranquilamente. Y aquí el gasto es muy pequeño. Aquí no va a matar, no va a morir nadie en Puno, pero en Bolivia sí. Como ya les dije, ha habido reportes de fallecimientos. Algunos y muy pocos, pero todavía. Sin embargo, el problema de la ocurrencia o no de estos ondas de rollo o ondas pulsantes, como le llaman en Bolivia, es una cuestión, en mi opinión, no tanto como de peligro, sino también de diseño y de aceptación del diseño. Se dice, por ejemplo, que la gente ahí en La Paz critica que los ingenieros de La Paz, los ingenieros bolivianos, no saben diseñar canales, porque tienen dos canales en lo que esto sucede con bastante regularidad. En el Huayna y Ajuira, tengo entendido que uno de estos, claro, tiene que llover, pero como llueve bastante allí, generalmente uno de estos eventos se produce cada mes. Son 12 eventos por año aproximadamente. En los últimos años, los ingenieros de La Paz han tenido oportunidad de documentar con videos y con todo esto. Más que nada lo hacen para prevenir a la gente para que se separe del evento y no vayan a ser, digamos, fallecidos o no vayan a fallecer, digamos, a un peligro que no debe estar. Entonces, este es el parámetro. Luego hemos desarrollado nosotros un tema que se llama el número de Freud neutralmente estable, que es un tema para poder diseñar un canal neutralmente estable. Y les digo, ¿qué es eso? ¿Cómo es eso? Bueno, el canal neutralmente estable es un canal que, como su nombre lo indica, no va a desarrollar ondas de rollo. Absolutamente. Porque las ondas de Bolivia sí desarrollan, pero eso es porque son rectangulares. Si la sección transversal fuera no rectangular, vamos a decir una sección calculada para no causar que el Bedernikov suba mayor que 1, entonces sí se evitarían las ondas de rollo. ¿Quién fue el señor que desarrolló este tema por primera vez? Fue el señor el profesor Liggett de la Universidad de Cornell, que el año 75 hubo una reunión en Colorado, yo estaba de alumno allí, uno de los alumnos era yo, escuchando lo que decían los profesores en el año 75. Y habló sobre este tema de la estabilidad y lo escribieron muy bonito, etc. Es el libro que yo después he leído para poder hacer mi trabajo, pues, porque obviamente yo tenía que basarme en lo que había hecho Liggett, porque Liggett fue el primero que calculó la sección transversal del canal inherentemente estable. Pero él no terminó el trabajo. Muy buen investigador, no terminó el trabajo. Según me enseñó el profesor Yeyevich, uno de mis profesores, el profesor Yeyevich me dijo que la característica del buen investigador es que él o ella no termina nunca su trabajo. Oiga, le dije, pero ¿y cómo es eso? Yo no sabía. Yo era pues muchacho, bisoño. Y sí, me dice Ponce, porque si el profesor termina su trabajo, pues ya no hay nada más que hacer. Ya nadie puede citarlo, aquí, muy pocos lo van a citar. Lo mejor es que hagas un trabajo, hagas la mitad y que el resto lo haga otra persona para que ellos te citen, como es el caso mío. Yo cito al Liggett
porque el Liggett no completó su trabajo. Entonces, tenemos el cálculo del número de Freud neutralmente estable, que es exclusivamente función del beta, el famoso beta, el número más o el parámetro más poderoso y más importante de toda la hidráulica de canales abiertos. Resulta ser el exponente de la curva de gasto. Qué fundamental. Más fundamental de esto no puede ser. Y ahora calculamos aquí los valores del FNS para valores seleccionados de beta, diferentes valores de beta. ¿Cuáles son los valores que beta puede tomar? Puede ser como máximo 3 y como mínimo, aunque esto hay que tomarlo con bemoles porque puede ser más de 3 y puede ser menos de 1, pero eso es muy raro. Entonces yo le he puesto aquí de 3 máximo y 1, digamos, mínimo, no el minimorum, pero el mínimo, y he variado aquí las variaciones de beta, y como ustedes ven, laminar, turbulento, Chessy turbulento, Manning turbulento. Aquí no tiene ningún tipo de fricción, esto está un poco mal. Aquí ninguna fricción. Esto es para cualquier fricción. En realidad esto debería ser cualquier, esto está mal aquí, cualquier fricción. Manning, Chessy, turbulento, laminar, etc. ¿Ok? Entonces tenemos aquí los flujos mixtos, porque hay flujos mixtos en la hidráulica. Un flujo que no es laminar ni es turbulento y está en el medio, pues es un flujo mixto. El señor Horton, que fue pionero, considerado padre de la hidrología en los Estados Unidos, desarrolló un artículo el año 35 o 36 creo que fue, en el que medía los betas, tenía capacidad de hacer esto, los valores de beta que escurrían de las cuencas, y él demostró, o halló, el hecho de que el valor beta 2 era muy común. Él dijo el valor beta igual a 2. Pero ¿cuál es el valor beta igual a 2? El valor beta igual a 2 es un flujo mixto laminar turbulento que es 75% turbulento, pero no totalmente turbulento, porque si fuera turbulento bajaría a 5 tercios. Entonces esto le da credibilidad a los valores de beta intermedios entre laminar y turbulentos para usos particularmente en hidrología, que es lo que el señor Horton estaba haciendo en esa época. Entonces, después de ver lo que hizo Liggett, yo encargué a uno de mis alumnos, el señor Porras, originalmente de Venezuela, que llegó a San Diego, la Universidad de San Diego, a estudiar, hizo una maestría conmigo, y le dije, Porras, te voy a encargar que como tesis de maestría calcules lo que Liggett no pudo calcular o no llegó a calcular. Vamos a usar todo lo que hizo Liggett y vamos a proseguir su trabajo. Y lo hicimos y desarrollamos el canal inherentemente estable, que es esto. ¿Ok? Pero esto es muy teórico, muy bonito, me gusta bastante. Tenemos efectivamente un calculador para este canal. Imagínense, la calculador te da inmediatamente la sección sin tener tú que pensar en nada, nomás conociendo el tema ya calculas todo esto. Ya no es necesario usar el famoso o infamoso, diría yo, Excel para hacer este cálculo porque ya está todo hecho, ¿no? Pero ese es lo positivo. Lo negativo un poco es que este canal está muy bonito, pero es impráctico. ¿Por qué es impráctico? Porque el número de Freud infinito nunca se va a producir. El número de Freud de la práctica nuestra no lleva más de 30. 30 ya sería exagerado. 20 es normal. 15 más normal. Más común es 8, 5, 7, pero no llega a infinito. Entonces quiere decir que este canal está muy bonito, pero nunca se va a ser probado, porque el número de Freud nunca va a llegar a ser infinito. ¿Y eso por qué? Porque obviamente no existe fricción nula. La fricción tendría que ser nula para que el flux fuera infinito. Y eso no existe. En cualquier lugar, que fuera el canal plástico, que fuera lucita, la fricción todavía no es nula. No existe en el mundo fricción nula. Si hubiera fricción nula, pues no podríamos caminar. Obviamente flotaríamos por allí, ¿no? Entonces, ese es el asunto que queremos hablar ahora. Ahora, aquí al final ya tengo 15 minutos. El número de Freud en el libro de Bentichot, Hidráulica de Canales Abiertos. Porque es complicado. ¿Por qué le digo que es complicado? Yo le di a Porras este trabajo y él se demoró 3 meses en, como se dice, en inglés se dice disentangle, o sea, descubrir qué cosa había ahí debajo de todas esas ecuaciones. Y yo los voy a invitar para que ustedes lo hagan y se van a topar con una situación pues difícil. Hace un par de años me llamó una persona que había escuchado esta conversación y me dijo, se refirió a esta parte de mi trabajo. Dijo, doctor, yo le entendí todo lo que usted habló, menos esta sección. Por favor, me la explica. Así me dijo una señorita.
Quería que yo le explicara todo esto. Y bueno, al final se lo terminé explicando. Pero les cuento esa historia para que ustedes se dan cuenta que si ustedes leen esto por primera vez, no lo van a entender. Les digo, Porras se demoró 3 meses o 4 meses. Fue parte de su tesis en, ¿cómo se dice?, desenmarañar este trabajo que lo hizo originalmente Bedernikov. Felizmente ya les dije que Kraya, varios años después, o 8 o 10 años después, dijo, esto está muy bonito, pero no es necesario. Lo que sabemos es que cuando la celeridad relativa de la onda dinámica exceda la onda cinemática, se va a producir el Bedernikov mayor que 1, por lo tanto la onda pulsante o de rollo se va a producir. Entonces, este es el tema del Bedernikov en Chov. Y luego tenemos esta tablita que también es súper complicada porque está basada, porque está basada en lo que hizo Bedernikov, ¿no? Y hay una cantidad de parámetros aquí para determinar cómo es la forma de la sección transversal, hidráulicamente ancha, triangular, laminar, Manning-Chessy, estos son turbulentos, y luego inherentemente estable, en el cual el beta en el inherentemente estable es 1. Entonces, lo que hay que hacer aquí, ya les resumiendo lo que hizo Porras, para encontrar la forma de esta sección, hay que hacer que el beta sea 1, permanentemente 1. Esta es la forma de la sección, que puede, por supuesto, ser calculado, y nosotros ya lo hemos calculado en un calculador en línea. Entonces, esta es la historia del número de Bedernikov en el libro de Bentichov. Y para los incrédulos, lo que voy a hacer ahora es mostrar el Bentichov en Channel Hydraulics, o sea, lo mismo que yo puse en el número 6, pero está en el 7. Nosotros lo hemos hecho de aquí, lo hemos digerido de aquí, de esta página, que es la página 210 de la hidráulica de canales abiertos del libro de Chov, que ustedes deben tener, porque el libro de Chov se enseña en todas partes del mundo, se usa en todas partes del mundo. Seguramente que ustedes ya tienen en su anaquel el libro de Chov, pero también seguramente que no han visto el capítulo 8 por la sencilla razón, muy sencilla, de que sus profesores no les han dicho que lean el capítulo 8. Así es, está claro. ¿Y cómo puedo decir yo eso? Porque yo sé lo que estoy hablando y se lo voy a probar. Y ahora sí, voy a mostrarles un video que acabamos de terminar, que es, bueno, la historia es más larga. Nosotros teníamos este video ya hace 10 años, porque tenemos haciendo videos exactamente 14 años. Pero los primeros videos, que fueron unas animaciones, los hicimos gratis, por decir, por no pagar, en una compañía que eventualmente quebró. Y al quebrar se falló todo, perdimos todo. Fue una falla nuestra estratégica. Lo que debíamos haber hecho es de alguna manera agarrar esa fuente y guardarla en nuestro servidor, pues. Pero no podíamos en ese momento, porque ustedes saben que hay una cuestión de propiedad intelectual, etcétera. O sea, perdimos todo. Pero últimamente, o sea, hace poco, hace un mes menos, hemos podido hacer este trabajo, que es reproducir lo que ya habíamos hecho el año 2012, o sea, hace 10 años, pero esta vez ya en nuestro servidor. Entonces les voy a mostrar el video, un video que está relacionado con lo que estamos hablando. Y también les voy a decir que este video está en inglés y que ahora estamos en proceso de traducirlo al español. Consideraciones finales, el final de este tema. Se revisan los conceptos de los números de Freud y Bedernikov con motivo del 50 aniversario de la publicación del Manual de Hidrología Aplicada de Bente-Chov. Mientras que el número de Freud es estándar en la práctica de la ingeniería hidráulica, el número de Bedernikov sigue sin ser reconocido por una gran cantidad de ingenieros. Aquí se especula que esto puede deberse, en parte, al hecho de que Chov colocó el número de Bedernikov en el capítulo 8 de su libro, en lugar de colocarlo en el capítulo 1 junto con el número de Freud, que es donde pertenecía. El número de Bedernikov y el Freud son los dos pilares. Usted no puede hablar de uno sin hablar del otro. ¿Cómo es que Chov hizo para separarlos? Chov los separó por la sencilla razón que él obviamente no había leído a Kraya, no se había dado cuenta, obviamente no había leído a Ponce, porque yo escribí mi artículo en el 91, él escribió el 59, y entonces no podía enterarse de que estos dos números son las dos caras de la misma moneda. En realidad es un triángulo, y dos de las partes del triángulo, uno tiene el Freud, el otro Bedernikov, y la tercera al lado del triángulo tiene el beta, el famoso beta. Llevamos una descripción completa de la variación de beta, el importante exponente de la curva de gasto, para reconocer y honrar las contribuciones del profesor Bente Cho a la profesión de ingeniería hidráulica. Y les cuento cómo es que sucedió esto.
El año 94, un colega de Israel, profesor de Israel, al que yo conocía personalmente por haberlo conocido en una de las reuniones a las que siempre voy, esta reunión fue en la India. En la India me encontré con el profesor Ben Zvi. Ben Zvi es un nombre judío. En la conferencia y le dije, le miré su gafete, ¿no? Ben Zvi. Entonces le dije, usted es el doctor Ben Zvi que escribió el artículo con el doctor Cho, el año 1970 o 72. Sí, me dijo, y nos hicimos amigos en esa instancia. Esto fue el año 92. Luego, el año 2014, 30 años, casi 25 años después, me llamó Ben Zvi de Israel y me dijo, Ponce, estoy haciendo una serie de conferencias para honrar y homenajear a mi profesor, el doctor Cho, y quiero que tú seas uno de los participantes. Entonces yo le dije en ese momento, Arie se llama él, Arie, yo puedo hablar de mi curva S, que es mi tema, o puedo hablar de Chow, Fruit y Bedernikov. Y como Ben no está muy conocido, muy familiarizado con el Bedernikov, me dijo, ese es el tema que nos interesa, porque eso es, digamos, para discusión y es un poquito misterioso. Bueno, le dije, está bien, y así lo hice. Y este artículo que ustedes están leyendo aquí es producto de ese trabajo que hicimos. Este artículo fue presentado en el Congreso Mundial de Medio Ambiente y Recursos Hídricos en junio del 2014. Las sesiones conmemorativas de Cho fueron organizadas por el doctor Ari Ben-Zvi, exalumno del profesor Cho, para reconocer las contribuciones, etcétera, etcétera. Entonces, ahora lo que voy a hacer es voy a entrar a mi página web, les voy a mostrar cómo accesar. Mi página web pueden accesarla yendo a ponce.sdsu.edu. Ponce es mi apellido, SDSU es la universidad en la que yo enseño y EDU es educación. Entonces, esta página ustedes van al 400, que es aprendizaje, al 410, que es hidráulica, y luego bajan al azul, en español, a todas mis conferencias. El último link, el de hoy, 11 de junio, el número de Bedernikov. Y ahí está. Ahí van a encontrar todo lo que yo he dicho hoy día. Encima de esto, ahora sí les voy a mostrar el último, les voy a mostrar lo que no les mostré hace un rato. Ahora sí vamos al video, y vamos al número, y vamos aquí, está correcto, y ahora voy a hacer el share, o sea, el compartir. Pons, what are you doing these days? I have recently completed a paper on the Bedernikov number. The what number? Don't you teach with child? Yes, of course. Well, it is there in child. Where? In chapter 8. Which one is that? The one titled Theoretical Concepts. Oh, yeah, that's the one we speak. Entonces, como ustedes ven, este dibujo animado, video animado, relata una experiencia que tuve yo en un río. Estábamos haciendo una inspección en Bolivia, en el este boliviano, en el Beni prácticamente, y conversando con mi supervisor, un profesor de una universidad de Latinoamérica, y me dijo, ¿qué estás haciendo estos días? Yo le dije, ya acabo de escribir, esto fue el 91, perdón, el 90, acabo de escribir un artículo sobre el número de Bedernikov. Entonces este profesor, que ya tenía 30 años enseñando, me dijo, ¿y eso qué es? En ese momento se me ocurrió que él no sabía y que era una cosa, bueno, entendible, porque ya sabía yo que muy pocos lo conocían el tema. Entonces le pregunté, ¿pero tú enseñas con Cho? Y él me dijo, claro que sí, todo el mundo lo hace. Entonces le dije, bueno, está en Cho. Y ahí sí yo lo iba, digamos, como se dice en peruano, a agarrar, porque ahí vamos a demostrar que él no sabía. Entonces me dice, ¿pero dónde? No puede ser, si yo conozco el libro. Le dije, en el capítulo 8. Y ahí fue donde terminé la historia con este famoso epíteto que dijo él, ah, ese capítulo es el que nos saltamos. Ese capítulo es el que no leemos y por lo tanto no presentamos y los alumnos no conocen. Ese es el origen de la relativa, yo creo que relativa, no, real ignorancia que existe hasta esta fecha con el tema del número de Bedernikov. Nosotros venimos hablando de este tema ya casi 30 años, pero más animadamente en los últimos 10 años, y todavía falta que varias personas o que varios ingenieros en la práctica lo adopten o lo entiendan. Primero entiendan, luego adopten. Yo les puedo contar varios temas o varios cuentos
sobre este mismo tema. No existe duda en mi cabeza de que el tema es así y que así se debe tratar. Con esto yo termino la charla y son las 7:13, yo exactamente he hablado casi 60 minutos. Yo creo que podemos tener unos 5 minutos para propiciar algunas preguntas que tenga que haber. Ya les dije yo que este tema es complicado y que para que ustedes lo entiendan y lo practiquen, eh, pues tienen que estudiar el tema nuevamente, otra vez, revisar el tema. Lo que sí les digo, porque hay gente que pregunta esto, bueno, ¿y qué aplicación tiene en el Perú? Así con esta manera de escribir. Bueno, la aplicación es que en cualquier lugar donde usted diseñe un canal, si va a ser empinado, va a ser de poca tirante. Y si es de poco tirante, puede ser que el número de Bedernikov sea mayor que 1. Y se va usted ver con la realidad de que van a bajar um, ondas de rollo. Y estas ondas de rollo pueden ser minúsculas, como la de Cabana Mañazo en Puno, o pueden ser muy grandes, como la del río Huayna y Yajuira en La Paz. Y eso tienen que verlos ustedes, depende de la hidrología, de la hidráulica. Esto es realmente un diseño, digamos, excepcional que es necesario hacer en lo que compitan no solamente la hidráulica, sino también la hidrología. Porque el caso, por ejemplo, del río Huayna y Yajuira, depende la ocurrencia de este problema, depende de la hidrología. Cuando ya el agua entra al canal, ya depende de la hidráulica. Pero antes que entre al canal, depende de la hidrología. La tormenta, el tipo de tormenta, la intensidad de lluvia, la colección de la lluvia en la entrada del canal. Eso es muy importante. Tenemos varios artículos al respecto. Los invito a los que están interesados a que los vean con más detalle. Obviamente este tratamiento es introductorio y no podemos dar todos los detalles técnicos del tema. Gracias.